Mis hermanos, hoy me toca este privilegio de predicar la Escritura. Nuestro pastor Moisés está en una misión ministerial. Y cuando hablábamos los pastores para ponernos de acuerdo con este tiempo, desde hace un tiempo atrás, el pastor me preguntó de qué quería predicar y yo llegué a la convicción, le dije que mi texto para predicar en este día sería Hebreos 11 del 1 al 6. Y anhelo que el Señor nos use, hermanos, para su gozo y mi gozo. Quiero comenzar, hermanos, dándole gracias al Señor por la lectura de la palabra que Sarai tuvo y mencionar una experiencia personal. Yo tuve dos grandes maestros de escuela dominical. Uno fue la hermana Milde Victoria, quien ha estado con nosotros, que es una madre para mí y familiar de Bexy. Es como su mamá. Ella me enseñó la Escritura, me habló de la Escritura de una manera muy tierna y amorosa. Y una de las cosas que más le agradezco a mi hermana Mildred es el hecho de que ella me enseñó a hacerle preguntas al texto. Ella siempre comenzaba diciendo, leía la Escritura y decía, ¿qué representa esta Escritura para ustedes? ¿Qué piensas tú, flaco? Ella tiene que estar mirándome ahora. Y yo le respondí, ella siempre tenía un trato muy amable conmigo, muy amoroso. Y otro, a quien también respeto profundamente, es el hermano Daniel Ramírez. Él me enseñó muchas cosas, hermanos. Pero hay una que me marcó profundamente, y es la siguiente. Nuestra fe no cuelga de la nada, sino que es una fe informada, una fe que ha sido respaldada por Dios, un Dios que ha prometido y un Dios que ha cumplido su promesa. Y con este preámbulo, hermano, quiero que leamos una vez más el texto para ver lo que el escritor de los Hebreos nos dice en la Escritura. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. De esta fe informada es que me dispongo a exponerle, mis hermanos, planteándole la siguiente idea central. La fe que glorifica a nuestro Dios cree informado por su palabra. Crece en convicción relacionándose con Él. Le atesora y busca agradarle. Entonces vamos a ir a nuestro primer punto. Dios es glorificado, como es el título de nuestro sermón, a nosotros creer informados por la palabra.
Este primer versículo, hermanos, de la palabra de Dios que escogió el Espíritu Santo para inspirar al escritor de los Hebreos, es un texto denso, no es un texto sencillo. Es un texto denso porque dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted puede notar, hermano, el texto comienza con ahora bien, pero eso nos ancla a un contexto. Y quiero que usted sea paciente conmigo, que esté atento a lo que vamos a hablar, porque este primer punto, para desempacarlo, tenemos que ahondar profundamente en la mente del escritor, en el contexto que él aplicó para enseñar a sus lectores. Porque si no, podríamos fallar en una correcta interpretación de él. Ahora bien, hermano, el pastor MacArthur, que ya está en la presencia del Señor, nos dice que al leer todo el libro de los Hebreos, uno puede encontrar tres grandes grupos encerrados allí. Uno, por judíos incrédulos que conocían verdades básicas del Evangelio, pero que no habían creído en Jesucristo como su propio Salvador. Y eso lo podemos ver en el versículo 2, del capítulo 2, del versículo 1 al 3 y el 10, del 26 al 29. Estos estaban intelectualmente persuadidos, dice MacArthur, pero espiritualmente no comprometidos. Había un segundo grupo compuesto por judíos incrédulos que no estaban convencidos de la verdad del Evangelio, pero habían sido expuestos a ella. Y finalmente, un tercer grupo compuesto por cristianos judíos que enfrentaban el rechazo y la persecución y estaban siendo tentados a regresar al judaísmo. Ellos estaban siendo tentados a regresar al judaísmo. La fe de estos verdaderos creyentes necesitaba este recordatorio, hermanos. Este recordatorio que se encuentra desde el versículo 1 hasta el 6, pero que tiene un contexto que comienza del mismo capítulo 1, versículo 1. No pretendo cubrir todo, pero sí quiero extraer de estos capítulos la sustancia que nos ayude a entender lo que el escritor está hablando. Vamos a ir, hermanos, al versículo 35 del capítulo 10. Dice, vamos a ir al capítulo 10, versículo 32. Esta parte del contexto que alcanza hasta el 39 es como un resumen de la situación que estaban viviendo. Y los leo para ustedes. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaste una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobio y aflicciones, y por otra parte, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y este verso famoso dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Qué final! ¡Qué tremenda declaración! Y después que comienza, y ahora bien. O sea que tenemos que desempacar esto, mis hermanos, y como le dije anteriormente, le pido su paciencia. Si yo le dijera a un incrédulo que está escuchando el Evangelio, pero no está comprometido espiritualmente,
que hay una herencia sin que haya escuchado las verdades del Evangelio, ¿qué pudiera entender esa persona? Bueno, que la herencia se trata de casas, matrimonio, dinero, negocios, sanidad, etc. No hay nada malo en eso, per se, no hay nada malo en eso. Pero eso no es la herencia que está hablando el texto de Hebreos 11. Por otro lado, si deseo ayudarles a ustedes y a mi propio corazón a entender lo que es la fe en los cristianos que estaban padeciendo en ese tiempo, necesitamos, hermanos, excavar. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, como yo, como el pastor Moisés nos estuvo diciendo, traiga su Biblia física. Yo cumplí mi tarea, pastor Moisés. Aquí está. Ustedes saben que me gusta mi tableta porque me es muy práctica. Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, en mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios, hermanos, habló de muchas maneras a los padres por los profetas, pero el último de los grandes mensajeros, el más exclusivo, el más alto, es Cristo, el mismo Hijo de Dios. Cristo, hermanos, el escritor de los Hebreos le está diciendo a estos hombres y mujeres que estaban padeciendo: Cristo es la revelación final de Dios. Él es mayor que los mensajeros anteriores de Dios. En el 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo Jesús no solo era el mayor de los mensajeros, le estaba enseñando el escritor de los Hebreos a su audiencia, sino que era Dios mismo, mostrando así su supremacía. Este mensajero final, que es Dios entre los hombres, fue que efectuó la purificación de sus pecados, Hebreos. ¿Y qué significa esto? Porque se sentó a la diestra de Dios, que esta purificación de los pecados cubrió completamente los pecados de aquellos que creen en Él. No parcialmente, no emocionalmente, no incompleto. Dios, a los que creen en Cristo, con la purificación hecha a través de la muerte y resurrección de Cristo, Él ha cubierto todos nuestros pecados. Esta dignidad de Cristo, hermanos, como Dios, y esta sangre derramada es la garantía que nuestra salvación ha sido comprada completamente. Quiero compartirles este texto también. Dice: porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermanos, Cristo te llama hermano. El versículo 2, el capítulo 2, del 1 al 4, le da a entender a ellos que era necesario que los creyentes atendieran a la palabra de Cristo con diligencia. Miren lo que dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual Dios, que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. El que es creyente nosotros podemos definir la fe como, no solamente como dice Hebreos 11:1, también podemos definir la fe como atender con diligencia a la palabra de Cristo. Esto nos puede estar dando una perspectiva clara de que la fe no es pasiva. Para ellos, los hebreos, padeciendo, ni para nosotros en el día de hoy. Cuando nosotros somos descuidados, estuviéramos mostrando que somos incrédulos. El capítulo 2, versículo 14, y le dije que tuvieran paciencia. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, eso es al diablo. Pudiéramos hablar muchas cosas de ahí, pero no es el tema. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, aleluya, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso, fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, Cristo no socorrió a los ángeles rebeldes, sino que socorrió a los hombres rebeldes. Los que creen en Cristo son justificados delante de los ojos de Dios. Él es un fiel y misericordioso sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios. La sola presencia de Cristo a la diestra de Dios es la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Cristo es tu representante, Cristo es mi representante y Cristo era el representante de aquellos hombres y mujeres que estaban padeciendo persecución. El capítulo 3 nos enseña que Cristo era superior a Moisés para que los hebreos tuvieran una claridad de que aquel antiguo pacto había sufrido un cambio dramático. El antiguo pacto había sido reemplazado por un nuevo. Por lo tanto, debían ellos mantener su confianza en las promesas, porque ahora, al ser Cristo mayor que Moisés, Él estaba mostrando que las promesas del verdadero camino estaban sobre Cristo y no sobre Moisés. El capítulo 3 del 7 al 19, los verdaderos creyentes no son incrédulos. Es decir, no desobedecen a la instrucción del Espíritu Santo, sino más bien se exhortan los unos a los otros con la palabra para que su corazón no se endurezca a causa del engaño del pecado. Si escucharan la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón, como en la provocación. La incredulidad es el asesino de la fe. Es como una muralla que se levanta delante de la fe y la gracia no entra, no cambia, no transforma.
La incredulidad es obediencia al Espíritu de Dios, a su palabra. La incredulidad, hermano, no debe habitar entre nosotros. Tenemos una salvación demasiado grande. Por lo tanto, sabiendo nosotros que somos débiles por la presencia del pecado en nuestros corazones, nuestra tarea como comunidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo, es exhortarnos los unos a los otros con la palabra lo más que podamos diariamente. La fe necesita las Escrituras. La fe no está colgada sobre una emoción. La fe está colgada sobre una verdad eterna que no cambia y que permanece para siempre. El capítulo 7 muestra a Cristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, un sumo sacerdote del verdadero santuario en el cielo, que no tendrían registro de genealogía, ni era según el orden de los levitas, quienes eran hombres y morían. En pocas palabras, él no era según el pacto de la ley, sino según el pacto y el juramento de Dios en Cristo, la gracia de Dios. El capítulo 8, el autor de los Hebreos le está mostrando a ellos que Cristo, nuestro mediador, entró en el santuario verdadero, no con sangre ajena como el pacto anterior, que los levitas, los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía que presentarse anualmente, constantemente, haciendo sacrificios de animales. Dice, no con una sangre ajena, porque entonces Cristo tendría que morir muchas veces. Y a mí me encanta eso. Me bendice esa verdad, porque Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Y entró en el santuario de nuestro Dios y fue recibido en el cielo con su propia sangre derramada. Qué glorioso es nuestro sacerdote. Sacerdote y cordero. Dios abrió un nuevo pacto prometido en Jeremías 31:34. Nunca más se acordaría de nuestros pecados. Por lo tanto, los hebreos debían mantener su confianza en la esperanza hasta el final, porque fiel es el que prometió. Miren lo que dice Hebreos 10:12. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hebreos 10:14. ¿No te gozas, hermano, con lo que el escritor de los Hebreos le está diciendo a ellos? Es la misma verdad que nos sustenta a nosotros. La misma. Una sola ofrenda. Tetelestai. Consumado ha sido hecho. El escritor de los Hebreos no solo expone estas verdades fundamentales que sustentan un nuevo pacto de gracia que ellos habían creído, sino también que atiende a la urgencia de ellos en el momento de la prueba. Miren cómo él lo hace. Dice, algunas veces, esta es la traducción de Hebreos 10, 32 y 39. Solamente voy a mencionar el 33 y 34. Algunas veces los ponían en ridículos públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron juntos con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes se le quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque el escritor le está mencionando lo que ellos vivieron. Ellos estaban siendo tentados a abandonar la fe, pero el escritor le está recordando lo que sucedió cuando ellos habían conocido la verdad y ellos tuvieron un fruto, un gozo al ir a sufrir la vergüenza pública, siendo burlados por la gente que los perseguía y siendo maltratados y puestos en la cárcel y perdiéndolo todo. Y ellos estaban alegres, hermano. ¿Qué fue? ¿Qué es esto que produjo esto en el corazón de Tom y estas mujeres?
Lo dice el 34, sabiendo que tienen un mejor y una perdurable herencia en los cielos. Ahora bien, a mí quiero utilizar el método que me enseñó la hermana Victoria. ¿Por qué es esto así? ¿Y cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia? Más adelante lo voy a responder. El versículo 35 y 38 dice: por tanto, no desechen su confianza, por la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá. Ahí está la respuesta. ¿Quién? El que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Recuerden, hermano, estamos hondando con paciencia el terreno para entender lo que el autor está hablando a los hebreos y hoy a nosotros. La fe, si nosotros tomamos este último párrafo del contexto antes de llegar a Hebreos 11:1, nosotros vamos a ver tres grandes verdades que nos van a ayudar a ampliar nuestra mente. 1. La fe que es informada por la palabra produce certeza, necesita exhortación los unos con los otros para perseverar en la promesa de la gran recompensa. Nosotros tenemos un concepto extraño acerca de la fe. Nosotros pensamos que nuestra fe comienza en el suelo cuando Cristo nos alcanza y que siempre va en un ascenso constante hasta llegar al cielo. Pero la presencia de exaltación dice todo lo contrario. La fe del creyente es imperfecta porque somos pecadores. Solo el objeto de nuestra fe es perfecto, que es Cristo. Y por lo tanto, nosotros necesitamos la exhortación constante para que nuestra fe, que a veces va subiendo y se va y llega al suelo y va hasta el subsuelo y se pone como si fuese en una cueva, sea despertada, animada, fortalecida. Hay algunos de ustedes que están aquí que han pasado muy mal tiempo, que han estado en una cueva en situaciones, porque nosotros como pastores sabemos la vida de ustedes. Conversamos con ustedes, estamos pendientes de sus vidas. Pero quiero decirte, hermano, que tu debilidad no es un impedimento, es una oportunidad. Porque la fe que Dios te ha dado es la fuente que tú necesitas para que tu alma suba, sobrepase la situación, aunque la situación no cambie. La palabra de Dios tiene el poder para levantarnos y sostenernos y permitirnos aguantar hasta que se cumpla lo que Dios ha propuesto en tu corazón. Por lo tanto, quiero animarte diciéndote que pongas tu mirada sobre Cristo y su palabra. Y que le pidas al Señor que siempre tengas hermanos que te hablen y te exhorten con la palabra del Señor. Filipenses 1:6 nos asegura que Dios tendrá un trabajo continuo para que nuestra fe no mengue, hermanos. Y Hebreos 3:13 nos muestra que debemos unos a otros exhortarnos por causa de nuestra vulnerabilidad por el pecado. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía dicen hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Este es nuestro primer punto. El primer punto es que nosotros podemos y necesitamos la exhortación. Que nuestra fe no es lineal, sino que muchas veces puede estar subiendo y bajando, pero que la exhortación nos ayuda a mantenernos en pie. El segundo punto que podemos extraer es que el camino de la fe incluye la necesidad de paciencia. Esto para nosotros no es muy agradable. Acuérdense, estamos tratando de sacar lo que el escritor de los Hebreos está queriendo enseñar y afirmar
a estos hermanos cuando dice, es pues la fe, la certeza. A nosotros no nos gusta esperar. A nosotros no nos gusta que Dios nos pruebe. A nosotros no nos gusta que las cosas que deseamos tengan que tener un tiempo. O que seamos perseguidos. O que seamos tentados. A nosotros, nuestra concepción de la felicidad impide que el concepto de fe y de paciencia y gloria de Dios que Dios ha entrelazado como un solo cuerpo, no esté muy claro en nuestros corazones. Pero hermanos, la paciencia, quiero repetirlo, la paciencia y la gloria de Dios son un solo cuerpo indivisible. Nuestro concepto es que si me hace infeliz, no es de Dios. Pero quiero decirte que Dios permite y orquesta pruebas para que Él nos sustente, para que Él nos transforme, para que Él sea glorificado. Santiago 1 dice, y Santiago 1 del 2 al 8 y el 12 nos dice y nos enseña que la prueba es necesaria para que produzca, la fe es necesaria que sea probada para que produzca paciencia. La espera en la recompensa que Dios nos dará. Es necesario, hermano, que tengamos que esperar hasta que llegue el momento. Pero en el interín Dios nos va sosteniendo. ¿Y lo hace cómo? Con la palabra de Dios. Él nos ama, hermanos. Y Él cumplirá su propósito en nosotros. La tercera enseñanza que sacamos de estos últimos textos es que Dios nos ilumina con la palabra para sostenernos. El escritor de los Hebreos ancló la promesa de la Escritura ¿a qué? A un versículo de Habacuc. Y uno pregunta, ven acá, pero Señor, ¿qué exactamente lo que este hombre está buscando? ¿Por qué él dice que el justo por la fe vivirá? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué él utiliza ese texto para que los hermanos que están siendo perseguidos, que están desanimados, que tienen pruebas, que están sobrepasando sus capacidades, por qué él les recuerda un texto de Habacuc? Hermanos, el escritor de los Hebreos utiliza a Habacuc 2:4 con un propósito muy definido. Lo hace para que el texto sirva como un faro. Un faro que ilumine el entendimiento de lo que está sucediendo. Habacuc 2:4 dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Explícame, pastor, ¿y eso cómo pudiéramos interpretarlo? Bueno, hermanos, la palabra dice, y voy a utilizar unas palabras del pastor MacArthur. Habacuc 2:4-5 describe al hombre orgulloso que no vive por fe. Él se cree suficiente en sí mismo y no se da cuenta de cuánto necesita paciencia para resistir la prueba y confiar en Dios para su salvación. Wow. Hermanos, esa profecía de Habacuc está en una porción de la Escritura donde Habacuc es el mensajero de malas noticias para Israel. Israel se había apartado de la palabra, del Dios de la palabra. Y Dios envía a este hombre diciendo, vendrá a los caldeos y va a arrasar con Israel. No son buenas noticias. Sin embargo, él utiliza esto. Mas el justo, ¿hay una salida? Sí.
Esa salida iba a ser que me iba a poner un escudo y que a mí no me iba a pasar nada. No, no exactamente. Lo que estaba diciendo Habacuc y Dios estaba diciéndole al pueblo era que aquellos que tenían fe, aquellos que se sostenían de Dios, esos iban a vivir, aunque muriesen. Porque finalmente, hermanos, los babilonios vinieron y arrasaron con Israel hasta los cimientos mismos de la ciudad. Destruyeron la muralla, destruyeron templos, mataron, hicieron, deshicieron, llevaron toda la población a otro lugar en Babilonia. Esa era la costumbre de ellos. Destruir, arrancar para establecer otra ciudad allí o otros ciudadanos que se sometieran a ellos. Sin embargo, vemos también que en esa misma promesa Dios le dijo a ellos que Él iba a castigar a Babilonia. ¿Por qué estas dos sombras? Bueno, una, el escritor de los Hebreos está diciendo a los hebreos, a los cristianos, a los creyentes: ustedes están pasando la prueba, pero su prueba no es peor que la que pasó Israel cuando Habacuc. Qué importante es leer la palabra. Cómo la palabra nos ilustra, cómo la palabra nos hace repensar nuestra forma de ver las cosas. Ustedes conocen al Dios que castigó el pecado. Y el pecado, en esa ciudad habían justos y gente que se había olvidado de Dios. Y entonces, ¿pero por qué entonces? Uno pudieran pensar los hebreos, ¿por qué entonces Dios le permitió la prueba a los dos? Bueno, para uno era para juicio y para los que habían permanecido en la fe era para adquirir paciencia. Ese era el Dios que había arrasado, que había permitido que Israel fuera arrasado, pero después vino la mano del Señor y mandó a los persas que vinieron y destruyeron a los babilonios. En el tiempo del Nuevo Testamento, hago esta pregunta. En el tiempo del Nuevo Testamento, ¿quién estaba en pie? ¿Babilonia o Israel? Israel. ¿Y por qué entonces estaba todavía viva si fue esclavo? Porque Dios prometió restaurar a Israel y lo cumplió. Dios no abandonó a Israel. Hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano de ese tiempo, este libro se fue escrito en el año 65 al 68. ¿Cuántos años habían pasado después de la muerte y la resurrección de Cristo? 30 años. Esta gente sabían que el que había sido dado la promesa cumplió, que el Mesías había llegado y prometió que ese Mesías tenía que morir y prometió que ese Mesías iba a ser levantado. Ellos sabían que Dios cumplía sus promesas. La cumplió con Babilonia y la cumplió en Cristo. Por eso Él utiliza a Habacuc para reformar la perspectiva de los judíos creyentes y entendieran que el mismo Dios que había azotado a Babilonia por su maldad fue que nació en Belén, fue que murió como un hombre y fue quien resucitó como un hombre para salvar a los pecadores. Ustedes ven cómo la fe de estos hombres pudieran estar siendo levantada hasta el cielo. El Dios de la promesa no falla sus promesas. Y yo le digo a usted, eclesía, y a mi corazón, el Dios de la palabra nunca ha fallado. No importa en la prueba que usted esté, Dios la ha permitido con un propósito. Pon tu mirada sobre Cristo. Tu fe lo necesita. Esto trae, hermanos, convicción.
Esto trae claridad a nuestros corazones. Esto trae la ayuda necesaria para que nuestros corazones no desfallezcan. El mismo libro de los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio, menospreció la vergüenza, está sentado a la diestra de Dios. Miren tal calamidad que sufrió por los pecadores, para que ustedes no desfallezcan. Segundo punto. Gracias, ¿verdad? Salimos del fundamento. Aquí vamos ahora rápidamente, hermano. No se preocupen, no vamos a durar más de una hora. Eso espero. Si Cristo es la fuente nuestra, hermanos, la fe que glorifica a Dios debe crecer en convicción relacionándose con Él. Dios primero nos manda a creer en la palabra, no en nuestras emociones. La fe verdadera pone su confianza en las Escrituras, no en lo que piensa. No en una declaración positiva: yo declaro, yo creo, yo pienso, yo arrebato. Eso no es fe. La fe verdadera está informada por las Escrituras, y las Escrituras iluminan el corazón, y el corazón se sostiene en el gozo de Dios a pesar de la prueba. Pero ahora, ese mismo texto dice que es la convicción, ¿verdad? Es la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué Dios dice esto? Hermanos, es increíble ver a Dios ayudándonos a entender que la fe necesita estar cerca de Dios. El conocimiento de Dios no nos puede llevar a nosotros a un mero conocimiento intelectual, sino a una relación de amor y gracia con aquel que se ha revelado a nosotros de una manera gloriosa en la persona de Cristo. En otras palabras, hermanos, miramos lo que no se ve y somos sostenidos en una gracia que produce convicción cuando Dios y nosotros tenemos una relación cercana. Cuando yo hablo de convicción, hermano, no quiero solamente hablar de lo que está en nuestra mente, sino de una presencia en el corazón que nos ayuda a estar separado en medio de la aflicción. Esta convicción que le estoy hablando tiene que producir en nosotros un sentir de seguridad, de que no importa si todo se está derrumbando, nosotros estamos seguros en la presencia de Dios. Mis hermanos, miren lo que dice Hebreos 12. Dice: por lo tanto, hermanos, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, esto es la Nueva Traducción Viviente, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Hebreos 13, del 8 y 9 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que nada sirven a quienes la siguen. En resumen, hermanos, nuestra relación diaria con Cristo, corriendo la carrera que Él nos puso ante nosotros y poniendo los ojos sobre Él, es lo que nos da la gracia para vivir con seguridad,
gracia y poder que provee el Evangelio. A esto podemos llamar convicción. Amados hermanos, la vida en el Señor es imposible si no estamos cerca de Cristo. ¿Quieres tratar algo esta semana? Piensa en tu debilidad espiritual. ¿Cuál es? Tu talón de Aquiles. Y pide al Señor, Señor, permíteme que hoy yo esté hablando contigo constantemente, pensando primero en el Evangelio, en que tú has pagado toda mi culpa, todo mi pecado, y que yo pueda estar orando delante de ti y pidiéndote ayuda para vencer esta tentación que constantemente está empujándome fuera de ti. No importa lo que sea, hermano. Tristeza, depresión, ansiedad, temor por el futuro. Pídele, Señor, permíteme yo estar en tu palabra y meditando en ella. Mi hermano, usted va a ver un poder. Usted va a ver una gracia que va a venir a su corazón. Y va a hacer que eso que antes le afligía, usted lo vea con menosprecio. Usted lo vea con un corazón diferente. Porque Dios va a sostener tu corazón con un poder que no viene de ti. Dios nos da gracia cuando estamos cerca de Él. ¿Recuerdan del texto de Habacuc? Que el orgulloso cree que puede hacerlo todo solo. Esta es la antítesis. Si nosotros reconocemos que somos pecadores, vamos a estar cerca y vamos a recibir gracia y oportuno socorro en la opresión, en la tentación, en las situaciones de la vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, confía en el poder de Dios que da su palabra, que da su Espíritu Santo a tu corazón y vive de la manera sobrenatural que Él provee. La fe no es tratar de cumplir con Dios, es una dependencia constante de la gracia de Cristo para vivir lo que a Él le agrada. Tercer punto. Damos gloria, nuestra fe da gloria a Dios atesorando a Dios. Interesante, ¿eh? Si yo atesoro a Dios, entonces puedo dar gloria a Dios. Perfectamente. El autor de los Hebreos toma la persona de Abel para este caso. Y yo quiero leer lo que dice acerca de él en el texto, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Mis hermanos, el autor de los Hebreos toma a la persona de Abel como el primer ejemplo en quien se evidenció la fe, la palabra griega y martireo. Su elección no fue fortuita o improvisada. La palabra de Dios en Génesis 4 relata que Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva, y por lo que hizo dio testimonio de quién era el objeto de su fe. La Escritura nos habla primero que Caín, hermanos, fue el primer hijo, y que Eva al Caín nacer dice: he adquirido varón, como que he comprado un hombre. Es interesante esa frase. Quizás debido a que Caín fue el primogénito y el primer nacido de la mujer en la tierra.
Este hombre fue un labrador, era una persona que cultivaba, y como dice muy bien uno de los autores que consultamos, tanto el que pastoreaba como el que labraba tenían la misma dignidad. No había un oficio mayor que el otro, porque de ambos se sostenía la familia. Pero de Abel dice que era un pastor de ovejas. Dice la Escritura en Génesis 4 que al transcurrir el tiempo ambos vinieron con una ofrenda. Caín trajo al Señor una ofrenda de frutos de la tierra. No destaca absolutamente nada sobre la ofrenda de fruto de la tierra en la Escritura. Y esto evidenció, hermanos, cuál era el concepto de Caín en el corazón acerca de Dios. Caín veía la gloria de Dios como algo común. La gloria de Dios, hermano, debe mover al adorador, al contemplarle, a accionar en una adoración excelsa. No podemos ver la gloria de Dios y decir, oh, wow, pero Dios está manifestándose aquí. Usted no va a ver ese ejemplo en la Biblia. Cuando usted ve a Moisés en la zarza, ese hombre le dio curiosidad por ir, pero cuando supo de quién se trataba, su expresión no fue, pero es Dios que está aquí. No, hermanos, no. La gloria de Dios debe producir algo en el corazón. Si Caín había contemplado la gloria de Dios en la creación o en la historia que sus padres le habían contado, no debió tener una actitud de simpleza hacia una adoración a Dios. Sin embargo, Abel tuvo una actitud diferente. Dice que fue de los primogénitos que él tomó. Ya sea que lo crió con ese pensamiento de ofrecer a Dios un sacrificio excelente, como el hecho de haber escogido de lo mejor que tenía, decir, esta es la que él se merece. Caín ofreció una adoración que exaltó a Dios y por eso Dios se agradó de él. Caín vio la gloria de Dios y la desechó. Pero Abel vio la gloria de Dios y la atesoró. Hermano, yo no estoy hablando de ofrendas. El texto no me permite hablar eso. Lo que estamos hablando es que la fe que contempla la gloria de Cristo debe actuar en la misma altura que el Dios que se ha mostrado en su gloria. La fe no puede estar pasiva. Si nosotros, Cristo ha sido revelado en nuestros corazones, si la cruz de Cristo representa algo, si la resurrección ha cubierto nuestros pecados, ¿cómo nosotros vamos a vivir como que Él es absolutamente nada para nosotros? Absolutamente no. Yo debo atesorar a Cristo. Eso debe llamarme a buscar a Dios y atesorar lo que Él dice. Porque es su gloria que se ha mostrado a nosotros, hermanos. No vemos gloria de Dios, estamos descuidados. Porque el Espíritu de Dios trabaja con su pueblo. Pero ¿cómo nosotros podemos contemplar esa gloria? La podemos contemplar con un libro que Él ha diseñado para mostrársele a su pueblo. ¿Cómo está tu Biblia, hermano? ¿Cómo está tu Biblia en tu casa? ¿Está llena de polvo? Yo espero que no. Lleno de polvo en el Salmo 92. No hay de esa gente aquí, no hay de esos hermanos aquí. O estamos consumiendo la gloria de Cristo, dedicándole tiempo a pensar en ella, a indagar en ella, a orar al Señor para que se muestre a nuestros corazones. Por último, hermanos, la fe que glorifica a nuestro Dios es aquella que busca agradar a Dios. En la literatura hebrea, hermanos, las repeticiones son la forma de resaltar un mensaje. No había como ahora, como ha dicho el pastor Moisés, negrita aquí, negrita allá. No. Los hebreos simplemente repetían. En una misma frase repetían 1, 2, 3 veces una misma palabra para que el pueblo entendiera.
Y dice de Enoc: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántas veces hay? 3 veces. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de que lo buscan. Repetición. Él repite la palabra trasladado, metatitemi en griego, ser transferido, y la palabra agradar, euroresteo, agradable, para que el pueblo fijara su atención en las personas y lo que hizo Dios a esas personas. Hermanos, en el capítulo 5 de Génesis, los voy a resumir de esta manera. El capítulo 5 de Génesis muestra la genealogía de los descendientes de Adán. Y comienza ahí: fulano nació y engendró hijo a tal edad, y le nació hijo. Y después de nacer su hijo, vivió tantos años. Y así se repetía la secuencia de las Escrituras hasta que llega a Enoc. Dice: Enoc fue el padre de Matusalén, y este último vivió 967 años y murió. El hombre, que era el hombre más longevo, ¿verdad? Matusalén, Enoc, su papá fue Enoc. Sin embargo, Enoc tuvo un privilegio superior de tener una larga vida terrenal. Él engendró a Matusalén. Matusalén vivió 965 años, una larga, hermosa vida. Sin embargo, de Enoc se dice que duró 365 días. Wow. Pero no se supone que eso no debió ser así, sino que viviera más años que su hijo. No, porque Dios lo usó para mostrar su gloria. Dice: pero no murió como sus antecesores, sino que fue trasladado por Dios a su presencia, porque él caminó con Dios. Dios los traspuso. La frase más destacada de la biografía de Enoc es esta: y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y esto por la fe, hermanos. Hebreos dice algo más profundo y aclaratorio. Lo que hizo que Enoc fuera del agrado de Dios y la razón del por qué su transposición fue su fe. Cuán grande es el deseo de nuestro Dios de que nuestra fe también le glorifique de esta última manera. Hermanos, la fe de este hombre le llevó a caminar con Dios diariamente hasta sus 365 años. No sabemos más detalles de Enoc, pero esto es suficiente para entender la libertad y el gozo que la fe produjo en Enoc para andar con Dios sin culpa, sino más bien de una manera estrecha con Él. La fe tiene como ancla a la persona de Cristo y su sangre, como hablamos anteriormente, y el saber esto debe romper esta muralla que impide que nuestros corazones estén en coinonía con Dios. Miren lo que dice Hebreos 4: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Dios constituyó un sumo sacerdote, ¿para qué? Para que nos relacionemos con Él, para que la culpa no sea un impedimento, para que queramos agradarle, pedirle dirección al Señor. Señor, ¿qué tú quieres que haga con mi vida? No se haga mi voluntad, haz la tuya, en un camino estrecho con Dios al lado. La fe nos permite obedecer a Dios, hermanos, porque estamos cerca de Él, porque caminamos con Él, porque le pedimos autorización para hacer las cosas, porque queremos serle agradables.
Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. ¿Y qué? Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El llamado es agradar a Dios buscándole diariamente para caminar plenamente en obediencia y dependencia de su gracia. Él nos da el poder para disfrutarlo, hermanos. Quiero cerrar con lo siguiente. Hermanos, esta clase de fe que Dios produce, donde Él es glorificado, sacia plenamente a los creyentes. Porque Él se constituye en la fuente misma de donde emana la gloria que lo sustenta. Quiero retar a Eclesía. Quiero levantar mi voz como profeta ante ustedes, como un mensajero de gracia que proclama que no hay otra fe que pueda exaltar a Dios. Que estar en las cercanías del monte no glorifica a Dios ni saciará tu alma. Él nos ha llamado no al monte que humea por su presencia, sino a su trono mismo, para que al contemplar su majestad por la gloria de Cristo, reflejemos su gloria entre las naciones. Eclesía, cree en la palabra que nos fue entregada. Eclesía, crece en tu convicción al vivir en su presencia. Eclesía, atesora a Cristo, quien es tu galardón, y adora su precioso nombre. Eclesía, vive para agradar al único que es digno de ser servido, porque muy pronto, como Él ha prometido, tú verás su faz, su rostro, y no podrás hacer otra cosa que adorarle por toda la eternidad.